Buena semana para todos, buena noche. Hoy estamos ya a 11 del mes de los 5 del 23. Estamos ya a 19, a 20 de Iyar, 5.738, Yom Revi, cuarto día de la semana, Yom Hamishim, quinto día de la semana. Besat Hashem, Besat Desmaya, vamos a iniciar. Hace 8 días vimos acerca de lo que es el amor a Dios, el amor a Hakadosh Baruj Hu. Hoy vamos a seguir. Aún estamos en el capítulo 19. Vamos en las pruebas del amor hacia Hakadosh Baruj Hu, ¿no? Estamos hablando. Vamos a ver lo que nos enseña el Ranjal en esta parte del capítulo. Dice, ahora bien, es obvio que este amor no debe depender de nada externo. El Schlanger profundiza y comenta que este requisito indispensable del amor que se corresponde con lo que Ranjal había dicho respecto del significado de irá, o sea, del verdadero temor a Dios, que no se refiere a un miedo o temor al castigo, sino a un sentimiento de reverencia y admiración hacia el Creador. El denominador común es que tanto el amor como la reverencia, el eje de la atención se centra en que el ser amado o admirado. Por eso el amor y la reverencia son sentimientos altruistas. En cambio, tanto en el miedo y el castigo, como en el amor, que depende de algo externo, el centro de la atención es la persona misma, que no desea verse amenazada o que en aras de un interés ajeno ama a otro ser. Entonces, aquí el Rajal nos empieza a hablar del amor a Hakadosh Baruj Hu. Ese amor que deben hacer dentro de nosotros, y hace una gran diferencia cuando ese amor tiene motivaciones externas. Es decir, que el individuo no ame al Creador porque Él le concede beneficios, lo enriquece o le hace prosperar, ya que es un amor que depende de algo. Debe ser como el amor instintivo de un hijo hacia su padre, cuya naturaleza misma lo obliga e impele a sentirlo. Es por eso que el versículo, o sea, el Pusig, dice, ¿acaso no es el Padre tu amo? Esto está en Devarim 32:6. El verso completo en la Torá es el siguiente. ¿Al Eterno le pagan así, nación vil y carente de sabiduría? ¿Acaso no es él tu Padre, tu amo? Él es quien te ha hecho y te ha fundamentado. El Ranjal parece entenderlo en el sentido de, puesto que Él es tu Padre, en un sentido natural. Por ello mismo tu amo, en un sentido ético. Ahora bien, la prueba de fuego de este amor se da en los momentos de opresión y sufrimiento, en los momentos difíciles, en los momentos donde pasamos pruebas, donde los momentos donde pasamos pruebas, donde es difícil la situación, las circunstancias, y donde posiblemente la persona sufre. Ahora, ¿por qué viene el sufrimiento en la vida? Una cosa es el dolor. El dolor es natural a la vida humana, pero el sufrimiento es fruto de una interpretación de la vida. O sea, que todo depende de cómo interpretamos la vida. Todo depende de cómo nosotros vemos la realidad. Lo que opinamos de lo que nos pasa. Eso es lo que trae sufrimiento, esa interpretación. Si alguien tiene una mente negativa y ve las cosas de manera muy negativa, va a generarse un sufrimiento. ¿Por qué? Porque somatizó ese razonamiento y por lo tanto cree que no le va a ir bien y por lo tanto sufre. Ahora, seguimos. Es por esa razón que respecto del versículo que dice, amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso está en Devarim 6:5. Explicaron nuestros sabios de bendita memoria en el Talmud, Tratado de Berajón 9:5,
Eso implica amarlo incluso si él te quita el alma. Recuerdo que Bra me dijo eso cuando estaba en el hospital. Aún en medio de las circunstancias difíciles, hay que amar a Hakadosh Baruj Hu, porque todo es para bien. Aunque te quite el alma, aún debes seguirlo amando. Debemos seguirlo amando. Y la frase siguiente, y con todos tus medios, implica con todo tu dinero. Así explica el Ranjal y agrega esto para enfatizar que una de las pruebas del amor a Dios consiste también en dedicar el dinero propio a fines sagrados. De igual forma que uno debe estar dispuesto a amarlo incluso si él le quita la vida. Recordemos que el dinero no es un fin, es un medio por el cual se debe llegar a un fin y ese fin debe ser la Avodah Hashem. La Avodah Hashem es el servicio a Hakadosh Baruj Hu, servirlo a él, comer para él, vestir para él, saber que estamos haciendo lo correcto, observando sus mandamientos, aprendiendo de sus mandamientos y ayudando a que otros aprendan también. Educando a mi familia en los mandamientos, por ejemplo. Alguien que desea ser abogado o médico o psicólogo tiene que ir a la universidad y le cuesta dinero esa preparación. El dinero lo usa como un medio para llegar a ese punto. ¿Para qué? Para poder desempeñarse en esa función. El servicio a Hakadosh Baruj Hu también necesita aprenderse las leyes de Hakadosh Baruj Hu. Nadie que quiere ser militar se forma durmiendo o se forma viendo simplemente videos. Tiene que ir a la academia militar, prepararse para ser militar y eso cuesta dinero. Y dedicarse al servicio a través de la vida militar. Similares con Hakadosh Baruj Hu. No obstante, para que los sufrimientos y los problemas personales no se conviertan en obstáculos o factores de dificultad para el amor, el individuo debe darse a sí mismo dos respuestas. Cuando le llegan los sufrimientos y problemas y se pregunta por qué le ocurre eso. Que la primera aplica a todo ser humano. Primero, ¿cuándo le llegan los sufrimientos? ¿Y por qué le ocurre lo que le ocurre? Cuando le llegan los sufrimientos hay que hacer esa pregunta. Ahora, la primera respuesta es para todos los seres humanos. Y la segunda es para alguien que posee un conocimiento profundo. Ahora, todos sabemos, y es de conocimiento general, que a todos nos llegan de una u otra manera ciertas circunstancias difíciles en la vida. Pero llegar a entender el propósito de esas circunstancias, no todos llegan a esa respuesta. Es como cuando alguien está en el hospital o tiene una situación compleja y de repente no sabe qué tiene y no logran llegar a un diagnóstico para dar un proceso. Hasta que el médico le dice, ya sé lo que tienes. Esto y esto, vas a tomar esto, vamos a hacer esto y así te vas a curar. Entonces la persona descansa porque sale de la incertidumbre. Así que tener la segunda respuesta requiere un poco más de profundidad, requiere un poco más de indagar y saber, y aunque no sepamos, hay que saber que todo es para mí y que todo tiene un bien escondido y que todo me va a llevar a un fin y un propósito bueno si no nos apartamos del amor y del servicio a Hakadosh Baruj Hu. La primera respuesta es que todo lo que el cielo hace es para bien, como ya lo dijimos. Eso está en el Talmud en Berajot 60b. Esto quiere decir que incluso los sufrimientos y problemas que el individuo percibe como dañinos para él en realidad constituyen un bien verdadero. Se cuenta una historia de un hombre que fue en el 2001. Se sube a un avión, va al aeropuerto, ¿no? Cuando se sube al avión, está ya acomodado en su silla, están acomodando todos los pasajeros, y de repente se da cuenta que sus tefili, o filaterías que utilizamos para rezar los Yehudim todos los días, se le han quedado en la sala de espera.
Es un hombre adinerado, un hombre millonario. Y entonces cuando se da cuenta que los tefilín se le han quedado, le dice a la azafata que necesita salir del avión, porque ha dejado sus tefilín en la sala de espera. La azafata le dice, disculpa señor, no puedes ya salir del avión, el avión se ha cerrado. Y estamos a punto de salir de aquí para la pista la pista de arranque, el carreteo. Dice, no, yo necesito salir, se me han quedado mis tefilín. Bueno, te compras otros. No, son mis tefilín, no puedo quedarme acá. Se forma todo un balagán, todo un alboroto, hasta que hace venir al capitán. ¿Qué sucede? No, se me han quedado mis tefilín en la sala de espera, no puedo dejarlos. Bueno, señor, no podemos abrir el avión, son políticas de la aerolínea, pero yo me tengo que bajar. Y bueno, le dicen, bueno, hablan y discuten hasta que llegan a una conclusión. Si te bajas del avión, te quedas. Tendrás que irte en otro vuelo. No importa, me iré en otro vuelo. Ok, entonces sale el pasajero, recupera sus tefilín y espera otro vuelo. La aerolínea le da otro vuelo y espera otro vuelo. Aparentemente, eso es un problema. Aparentemente fue un problema, se quedó del avión, tal vez más tiempo tiene que esperar, va a retrasar más su agenda, en fin. ¿Qué pasó? Según datos de la historia, ese es el segundo avión que se estrelló en las Torres Gemelas. Y esa demora en que no haya llegado igual a los otros, al otro avión, es por el hecho de que se armó un balagán porque un judío había quedado sus tefilín en la sala de espera. Y ese amor por la mitzvah no solo les salvó la vida, sino que le salvó la vida a mucha gente, porque el avión no se estrelló igual que el otro y eso dio tiempo para que la gente se advirtiera de que había un problema terrorista y que bajaran de la segunda torre y algunos alcanzaron a salir. Lo que aparentemente es un problema resulta que es para algunos. Solo que nosotros no entendemos la profundidad de sabiduría y por qué Hakadosh Baruj Hu, que sí conoce todo el contexto de nuestra vida, de la vida pasada, sabe por qué nos hace que nos pasen ciertas cosas. Ahora, aunque esto es similar a un médico que tiene que cortar un pedazo de miembro o de carne infectada en una persona, con el propósito de que el resto de su cuerpo se cure y no muera. Ahora, el Ranjal parece aquí decir, con esta comparación, es que en todo sufrimiento en la vida se origina en una enfermedad espiritual de la persona. Y el sufrimiento no es más que el método de curación que Dios escogió para reparar esa enfermedad. Así que todo sufrimiento en la vida se origina desde lo espiritual. Y ese sufrimiento es la cura o el tikkun, la corrección que la persona necesita. Y a veces la ignorancia frente a esa situación también es parte. El hecho de que haya gente que no le llegue el conocimiento o que no entiende lo que pasa y hay otros que sí lo entienden y salen rápido, otros no salen rápido. Eso lo maneja el creador. Depende de lo que la persona necesite. Por eso es una bondad muy grande que estemos estudiando, aprendiendo de la sabiduría de Hakadosh Baruj Hu para sabernos conducir en la vida. Ahora, aunque a primera vista lo que realiza una acción en el fondo se trata de un acto de auténtica misericordia, que al final será benéfico, el paciente ciertamente no dejará de querer al médico. Un médico que opera a un paciente le causa dolor, pero es con el fin de curarlo. Y así lo entiende el paciente. Si el paciente entiende que el médico me quiere curar, que el médico no me está haciendo daño, sino que en verdad eh, voy a tener una sanación, entonces no va a pensar mal del médico, ni va a pensar que de repente me quiere hacer daño. Entonces, al contrario, lo querrá más por haberlo hecho.
Lo mismo aplica en este caso cuando el ser humano toma conciencia de que todo lo que el Creador le hace, tanto en su persona misma como en sus bienes, es para bien, aunque no alcance a percibir ni a entender de qué modo es por su propia bien. Sin duda alguna es por su bien. Nuestros sabios nos enseñan que cuando en la casa a alguien se le daña algo, siempre pensamos en que eso es una caparada, una expiación. Tal vez algún juicio tenía que llegar sobre la persona, pero cayó sobre ese objeto o ese artículo que se dañó, se perdió. Y por lo tanto, el artículo ya fue el que recibió el pago, el juicio, y no la persona y la salud de la persona. Así que todo es para bien. Ahora, aunque no se alcance a percibir ni a entender de qué modo es por su propio bien, sin duda alguna es para bien. Por lo tanto, su amor a Dios no debe disminuir a causa de cualquier problema. Hay gente que a veces por circunstancia hasta dicen que dejan de creer en Dios o que ya no tienen fe en Dios. Cuando la gente a veces he escuchado que reniegan, dicen, pero mire cómo me va económicamente, pero mire mi matrimonio, pero mire mi esto, y entonces reniegan contra Dios, yo no vuelvo a escuchar, yo no vuelvo a hacer esto, como si le hicieran un favor a Dios, o como si Hakadosh Baruj Hu necesitara de nosotros. En lugar debemos reflexionar, para qué, por qué tengo esto y para qué lo tengo? Pues el matrimonio, el resultado del matrimonio es una obra de nosotros. El resultado de nuestras finanzas es un resultado de nosotros. El resultado en esta vida también es un asunto de nosotros. Pero Dios sabía que íbamos a pasar por ahí. Y sin embargo planificó todo para que nosotros en últimas recibiésemos un bien. Si hacemos teshuvá, si nos arrepentimos, si reflexionamos sobre nuestra conducta. Por lo tanto, su amor a Dios no se debe disminuir a causa de los problemas o sufrimientos. Al contrario, debería aumentar constantemente. Así como nosotros no odiamos al médico porque nos operó, sino que entendemos que fue un bien, tampoco debemos tener algo contra Dios. Ahora, este amor debe aumentar, puesto que en realidad todo sufrimiento y problema que el ser humano enfrenta en su vida no es más que un bien oculto. Esto implica que cuanto más problemas tenga una persona en la vida, más Dios, más bondades está haciendo Hakadosh Baruj Hu por esa persona. Entonces deberíamos aumentar nuestro amor por Hakadosh Baruj Hu, porque de todas nos ha salvado. Tal vez mereceríamos otras cosas más difíciles, pero Hakadosh Baruj Hu las ha minimizado al punto de las que hemos recibido. Así que es algo bueno. Este es el amor que se debe mostrar a Hakadosh Baruj Hu. Esto es lo que está también en el plano de la emuná. Emuná también significa fidelidad a Hakadosh Baruj Hu. La emuná es la fidelidad a Dios. Cuando un esposo o una esposa se casan, se juran fidelidad y lealtad, valoramiento mutuo, que significa que a pesar de los problemas y circunstancias que puedan vivir, van a ser fieles el uno al otro, se van a mantener, no van a rechazar al matrimonio y a mantener el matrimonio. ¿Por qué? Porque se aman. Y más adelante vamos a mirar las circunstancias, vamos a mirar que la persona tal vez tiene altibajos, emociones, con todo y con todo la persona conoce, se ha enamorado o ama la esencia de la otra persona, ha decidido amar la esencia de la otra persona, por lo tanto no se va a separar porque mañana de repente el amado o la amada está de emergencia. Ahora, nuestros sabios nos dan ejemplo en cuanto era el amor, cuanto es el amor a Hakadosh Baruj. Los que poseen sabiduría, sin embargo, ni siquiera necesitan esa explicación. O sea, los sabios, aquellos que han tenido el privilegio de entrar en las esferas de la sabiduría, ya que de hecho no se preocupan de ellos mismos. Este es el comportamiento de nuestros sabios. Todo su propósito en la vida consiste en incrementar la gloria de Hakadosh Baruj en el mundo y complacerlo.
Lo escuché de boca, de los labios de nuestro santo rabí y enuca de bendita acción. Dijo, yo siempre quiero buscar cuando estudio, cuando rezo, quiero buscar qué es lo que Él quiere de mí todos los días, qué es lo que Él desea que yo le complazca. Esta es la actitud de un servidor de Hakadosh Baruj. Visitaron la casa de Rabí Eliashib, de bendita memoria, y un hombre millonario fue a su casa, una casa que tenía más libros que enseres. Y los que conocieron la casa como la muestran, solo habían libros y libros y libros por toda parte, en el comedor, en toda parte había libros. Y siempre que le preguntaban a Rabí, y así le preguntaban qué regalo quieres que te demos, él decía, dame un libro. Y un hombre va y le dice, Rabí, yo quiero donarte una casa mejor. O sea, no necesito eso, no necesito eso, yo estoy bien. Pero si deseas darme algo, dame un libro. No está mal, ¿no? Tener una casa bonita y esas cosas. No está mal. Pero era la actitud de Susana. Recordemos que las cosas materiales son un medio, no un fin. El problema es cuando la gente pone las cosas materiales como un fin. Se cuenta de Rabino Tan, el nieto de Rashi, que vivía en un palacio y tenía monedas de oro y las ponía frente a él cuando estudiaba Torah. Le preguntaron que por qué ponía monedas de oro, dijo, para inspirarme. La Torah es más valiosa que el oro. Y lo que yo veo acá vale mucho, imagínate lo que tengo al frente, vale mucho más. Te me inspiro. Todo su propósito en la vida consiste en incrementar la gloria de Hakadosh Baruj Hu. Esto es lo que hace todo servidor de un rey también. Por eso cuando entendemos cómo funciona un reino, entendemos cómo funciona la Bodah Hashem. Todos en un reino quieren incrementar la gloria del rey, la gloria de su reino. Es similar a lo que pasa hoy en día con un buen empleado. ¿Qué hace un empleado? Se esfuerza para que su empresa sea más grande. Se esfuerza para que el buen nombre de la empresa sea más grande y para que a su jefe, su patrón, le vaya bien y gane mucho. Y es por eso no le van a pagar más a él. Siguen pagando lo mismo. Y con todo lo hace. Un servidor de Hakadosh Baruj Hu quiere que el nombre de Hakadosh Baruj Hu sea engrandecido. Y por eso dice, amarás a Hashem Turkin con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, o sea, con todos tus recursos. Porque cuesta mucho servir a Hakadosh Baruj Hu. Así como nadie llegó a hacerse abogado gratis, nadie se hace un servidor de Hakadosh Baruj Hu en nada. La gente, todos los seres humanos, básicamente, por lo menos invertimos 11 años de estudio, según nuestra nación, para más o menos estar preparados para servir en algo en la sociedad. 11 años, básico, ¿no? Súmele a eso una carrera universitaria, serían 16 años. Y súmele a eso tal vez una especialización o algo. Son 17, 18 años. ¿Todo para qué? Para poder ocuparme en algo en la sociedad. Igual pasa con Hakadosh Baruj Hu. Debemos invertir tiempo en nuestra vida para dar valor agregado a nuestra vida. Eso significa que yo amo a Hakadosh Baruj Hu y le quiero servir bien. Un ignorante no puede servir a Dios. Y un ignorante tampoco puede ser feliz. ¿Por qué? Porque un ignorante no conoce ni los pros ni los contras. Y se está equivocando y no sabe, destruye y no sabe. No tiene la culpa. Por lo tanto, a un ignorante le es difícil comprender la realidad, le es difícil tener reflexiones profundas y responderse. Cada vez que enfrenta una circunstancia no sabrá por qué, entonces acumulará emociones que estallan dentro de él, se vuelve ansioso, estresado y pensará, ¿y por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Y por qué? No sabe. Como aquel que se pega con un palo, que tiene chuzos y dice, yo no entiendo por qué me está afectando la pierna.
Y se sigue golpeando y él mismo se está afectando, pero no se da cuenta. Y así como un ignorante hace daño a sí mismo, le hace daño a otros también. Y no se da cuenta. Por eso dicen esos sabios, frente a una cabra, no te hagas. Y detrás de ella tampoco, porque por delante te cornea y por detrás te patea. Pero delante de un tonto, ni delante, ni detrás, ni a la derecha, ni a la izquierda, porque por todo lado hace daño. Ahora, y en cuanto males aumenten los obstáculos, obligándolos a necesitar más fuerza para sobreponerse a ellos, su corazón se fortalecerá en la misma medida y se alegrará porque se les es dado la oportunidad de mostrar el poder de su fe. Cada circunstancia que tenemos es una prueba, mis queridos público, mis estimados, respetadas señoras. Es una prueba donde tenemos la oportunidad de mostrar nuestro amor, nuestra fe a Hakadosh Baruj. Hay gente que dice, pero ¿cómo me puede pasar esto? Si yo estoy sirviendo a Dios, ahí es cuando la fe tiene que salir. Había un hombre, un anciano que había servido a Hakadosh Baruj siempre con una fe genuina. Y él había criado un muchacho no judío, que lo había criado en su casa, muchacho pobre, le dio educación, comida, techo, lo que más pudo en sus limitantes. Este muchacho creció, se fue en Rusia, se fue para la capital, estudió y se despidió de su hogar que lo albergó. Este muchacho no era judío. Y pasaron años. Un día habían sacado un edicto contra los judíos en la Rusia de los zares. Y de repente la comunidad judía había decidido enviar una comitiva para que hablara con el representante del gobierno acerca de ese decreto. Le preguntaron al santo Baal Shem Tov y él dijo, envíen a tal Yehudí, al anciano tal. Él tiene que enviar. Todos decían, se miraron a sí mismos, pero él casi ni puede hablar, y es un anciano, ya, ¿cómo lo vamos a enviar a él? Pero bueno, si Baal Shem Tov dijo eso, enviémoslo. Le escriben la carta de todo lo que querían decirle al representante del gobierno, y como él ya era anciano y no podía hablar, pues se lo escribieron todo para que él simplemente pase la carta. Y cuando llega hasta la capital y entonces se va a ver, entrevistar con el gobernante, lo primero que salen cuando entra a su oficina son dos hombres grandísimos que toman al anciano judío y lo llevan a un calabozo. Esa noche le dicen los guardias, prepárate porque mañana vas a ser condenado a muerte. Así que la única manera de salvarte es que niegues a tu Dios y niegues tu fe. Al otro día en la mañana llegan y le dicen, llegó tu hora, anciano judío, decide. Y él dice, Shema Israel, Hashem lo que nos Hashem mejor. Dios, escucha Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem es uno y único. Te damos una segunda oportunidad. Niega a tu Dios y niega tu fe y te salva de la muerte. Dice, jamás lo haré. Soy judío, sirvo a Dios. Y vuelve y dice, Shema. Entonces lo ponen boca arriba y le van a echar eh, líquido caliente. Un líquido derretido, caliente. Y lo van a matar de esa manera. Cuando le tienen ahí el asunto, le dicen, te damos la última oportunidad, niega a tu Dios, plomo fundido le van a echar. Niega a tu Dios, niega tu fe y te salvas. Y él dice, se queda callado y dice, jamás lo haré. Dice por última vez el Shema, entonces cierra sus ojos y cuando se da cuenta le tiran es agua, un poquito de agua, y lo levanta. Y él dice, ¿qué pasó? Cuando llega el gobernante y está frente a la celda, le dices, querido, ¿no te acuerdas de mí? No, no sé quién es. Yo soy el joven que tú educaste. Cuando me enteré del decreto lo anulé, pero como sabía que la comunidad iban a enviar a un representante y me enteré que eras tú, siempre pensé en cómo honrarte,
cómo honrarte. Y siempre vi tu fe genuina. Y ahora que venías, pensé, tal vez voy a diseñar una circunstancia donde él pueda demostrar su fe. Y aunque no era cierta, para él será cierta y siempre dirá el día que Dios lo mande a llamar a su presencia. Me enfrenté a una circunstancia de esta, aunque no era cierta, pero si hubiera sido cierta, esa hubiera sido mi reacción. Y ese será tu honor, de que siempre demostraste tu fe y ahora demostraste que tu fe es más que... Ahí en las circunstancias difíciles. Por eso nuestro pueblo de Israel aún sigue siendo el pueblo de Israel. Porque por años y por años hemos mantenido la tradición que es Hakadosh Baruj Hu por siglos, siglos y siglos de los siglos. Y nuestro servicio a Hakadosh Baruj Hu en medio de pogrom, persecuciones, holocaustos, inquisiciones, cantidades de tiempo en tiempo, nuestro pueblo sigue ahí, sirviendo a Hakadosh Baruj Hu, radical en su fe, y eso es lo que cada uno tiene que aprender. La fidelidad a Hakadosh Baruj Hu es recompensada no solo en este mundo, sino en el mundo venidero. Esto es comparable a un general que se distingue por su poder militar y que siempre escoge la batalla más dura, a fin de demostrar su poder al salir victorioso. Como dice el dicho, el torero se conoce es por el toro que le colocan. Entre las olas, los surfistas no se prueban en olas pequeñas, sino en olas grandes. Este fenómeno es conocido por todo amante mortal, el cual se alegra cuando se le presenta la oportunidad de demostrar al ser amado hasta dónde llega el poder de su amor. No hay que buscarnos situaciones difíciles, no hay que buscarnos pruebas. Las que llegan por naturaleza, Hakadosh Baruj Hu, hay que pedirle que siempre nos ayude en cada prueba. Nunca hay que decirle a Hakadosh Baruj Hu, tiéntame o pruébame. Ellas llegarán solas y ahí nos enfrentamos. Nos enfrentamos en cosas pequeñas. Un rebe dijo, cuando alguien le preguntó, hoy en día nuestro pueblo está asimilándose, no hay tanto sadik, y el rebe dijo, no hay tanto sadik. Cuando un hombre cierra sus ojos para no ver una mujer que está no bien vestida, cuando hace eso, ¿no es eso una prueba de que hay grandes sadikim en este mundo? De que hay gente santa en este mundo, de que alguien que ayuda a pasar a un anciano a la calle, de que da un pan a alguien, que da un saludo con amabilidad, ¿no es eso que todavía hay en el ser humano grandeza? Y si lo hacemos con conciencia divina, imagínate. Así que este es el servicio a Hakadosh Baruj. Este es el amor de nuestros sabios, que lo demostraban delante de Dios, cómo amaron a Hakadosh Baruj Hu. Nuestra tradición está escrita a través de grandes persecuciones con letras de sangre. Nuestros sabios, en la época de la Gemara, eran asesinados por el pueblo romano. Había Kiva, el más grande de ellos. Se cuenta que cuando lo mataron, despellejaban su cuerpo con ganchos que pegaban a su cuerpo y arrancaban su carne. Y en medio de ello, su última frase fue Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y sus discípulos le dijeron, maestro, hasta tal punto. Y él dijo, sí, hasta tal punto. Siempre esperé este momento. Las pruebas de nosotros no se comparan a las pruebas de nuestros sabios. A las pruebas de antaño no se comparan. Cuando vemos historias de reinos que salían a batallar con tanto fulgor, ¿cuál era la motivación de esta gente? Su rey, su reino, cosas efímeras. Pues imagínate cuánto debe ser la motivación de nosotros. Servimos al mismo Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso. ¿Cuánto debe ser nuestra motivación? Y Él nunca nos dejará botado. Nunca alguien que le sirve a Dios será defraudado. Hakadosh Baruj Hu nos sostiene y él es el que gobierna todas las circunstancias. Y no hay problema más grande que una persona no pueda sobrellevar en la vida. No existe ahí. No hay presión más grande. Cada quien tiene circunstancias que puede sobrepasar.
porque Hakadosh Baruj Hu es justo en todas sus vidas. Besat Hashem, Besat Ismaya, dentro de 8 días miraremos 3 elementos que son importantes en el amor a Hakadosh Baruj Hu. Hasta aquí nuestra clase. Que el Creador nos bendiga cada día, nos ayude, nos potencialice, crezca a nosotros esa fuerza del amor a Hakadosh Baruj Hu, ese temor a Dios. Que sigamos sirviendo al Creador, siendo buenas personas, dando ejemplo, siendo personas espirituales, o sea, de buena conducta. Y cada día veamos muchas verajot, muchas bendiciones. Y a todos los que escuchan en diferido este vídeo, que cada día servir a Dios, podamos servir a Dios. Servir a Dios no es ser religioso. Servir a Dios es vivir una vida normal, pero con principios, con conciencia, entendiendo que toda nuestra conducta es correcta, es dirigida por el cielo. No hay conducta correcta en este mundo que no sea un mandamiento de Dios. Así que alguien puede hacer, por ejemplo, pagarle a un empleado. Te contrató a un empleado y le pagas. Lo puede hacer simplemente porque la ley lo obliga, o lo puede hacer porque eso es un mandamiento de Dios. Y así tiene conciencia de Dios. El problema es olvidar que este mundo lo gobierna Dios y que todas las leyes que hay no es porque el gobierno se las inventó, porque están en la Torá y porque Hakadosh Baruj Hu así es su complacencia, es su voluntad. Y si lo hacemos con él, lo mismo vamos a hacer, con conciencia o sin conciencia, pero si lo hacemos con conciencia, vamos a tener bendición. Besat Hashem. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide. Nos veremos en la próxima clase, que estén muy bien y que tengan una semana, un resto de semana muy bonito y que tengan muchas alegrías todos y todas las personas que nos escuchan. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide.